Queridas compañeras, queridos compañeros, antes que nada quiero transmitirles la inmensa alegría de poder estar aquí en el cierre de este Entre Todos 2021 que extrañábamos. Agradecerle a quienes organizaron este nuevo encuentro, este reencuentro que tiene que ver con una forma que nos dimos de trabajo, donde nos encontrábamos y traíamos de los más diversos lugares del país nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas, hacíamos intercambio, nos informábamos. Y entre todos, estas reuniones, íbamos a la vez que construyendo un sueño, elaborando una auténtica radiografía de nuestro país. Pero no quedaba ahí, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando terminábamos estas instancias, cada marzo, el actual presidente de la República, después que los técnicos habían escuchado todos los aportes que venían de todo el país y que conformaban esa radiografía, le presentaba al presidente de la República de la época los aportes de una oposición de gobierno que sentía que por sobre todas las cosas estaba el bienestar de nuestro pueblo. Y eso pasaba cada marzo. Y así, obviamente, nos sentíamos parte, no solo de una oposición responsable, sino también de ir construyendo, pese a negativas permanentes, esos aportes. Yo pensaba aquella tarde que nuestro gran presidente, Luis Alberto Lacalle Pou, en esa soledad que tienen los hombres que ejercen el poder y que tienen que tomar las decisiones, en el momento más difícil de la pandemia, tuvo que salir a hablarle a la ciudadanía. Esa tarde, mientras nosotros escuchábamos atentamente a un presidente que nos hablaba en un mundo de incertidumbres y de miedos, la oposición de estos tiempos veían cómo se ponían sistemáticamente de la vereda de enfrente, dejándonos solos tomando la decisión. Así le importa en el momento más difícil a esa oposición lo que estábamos pasando. ¿Y sí? Esa es una diferencia notoria que se nota allí y en muchos otros episodios que estamos transitando. Miren, esa radiografía que construíamos entre todos fue parte de esa campaña que hicimos todos nosotros primero en el Partido Nacional, que después se sumaron los partidos de la coalición de gobierno. El contenido de la LUC, de esa herramienta que no es la única herramienta de los cambios, sino que contenía ahí ejes temáticos, que eran los primeros que la gente nos decía a todos nosotros lo que estaba pasando, contenían los temas que para la sociedad uruguaya, no para los blancos, no para los ciudadanos de la coalición, para todos los ciudadanos, eran temas prioritarios, porque la inseguridad no tiene color político. La preocupación por la educación de nuestros hijos no tiene color político. Y así podemos seguir. Entonces, ustedes, nosotros, y quienes hicimos campaña, y sometimos primero un programa elaborado entre todos a la consideración de la soberanía popular, a nuestro pueblo. No vamos a permitir que digan que la LUC no es Uruguay,
Si hay ley que forma parte de lo que el Uruguay quería y nos dijo en el momento de la elección, fue el contenido de la ley de urgente consideración. Y quiero decirles algo más. Hay mucho más para seguir trabajando en los cambios que le propusimos a la gente. En su origen, y nosotros lo tenemos todos en cuenta, como decían ayer nuestros compañeros del Ejecutivo y como hoy hablaban mis compañeros, esta ley tenía muchísimos más artículos, porque había muchísimos más temas que el presidente de la República quiso que fueran el contenido de la ley de urgente consideración, por esa radiografía que fuimos haciendo, escuchando a la gente. No solo en las capitales departamentales, con todos ustedes nos reuníamos en las plazas y además de los discursos, en las horas previas, escuchábamos, porque si hay algo que no pueden decir es que este gobierno llegó con una plataforma que no fue previamente consultada, elaborada entre todos. Y bueno, esa ley terminó con 476 artículos, era mucho más amplia. El 52% de esa ley lo votaron todos los partidos políticos con representación parlamentaria, no solo la coalición de gobierno. Tan mala entonces no es. Y de esa ley que termina con los 476 artículos, solo 135 están sometidos a una eventual compulsa para su derogación. Miren, yo reflexionaba estos días, vieron que está muy de moda hablar de relatos. Los relatos no son ni más ni menos que contar hechos o episodios en forma ordenada a efectos de trasladar una comunicación, en este caso a la ciudadanía, y por reiterado instalarlo. En estas últimas semanas han querido instalar relatos en base a mentiras. Y desde aquí, hoy, en este cierre, les vamos a decir que con nosotros no. Nosotros vamos a salir a comunicar, a informar a todos los ciudadanos en base a la verdad. Porque así es este gobierno, transparente. Entonces uno pensaba, pero es lo que está pasando. ¿Cómo es posible que habiendo pasado o estando transitando una pandemia de estas características, cómo puede pasar que una y otra vez empiecen a aparecer obstáculos, cada vez más? Y en estos últimos días, con debates basados en mentiras. ¿Qué es lo que pasa? Y claro, seguramente hay gente que no banca que tenemos un excelente presidente de la República que estuvo a la altura de las circunstancias en el peor de los momentos de una pandemia, que no precisó de reunirse en cúpulas, sino que una tarde, que seguramente ustedes tienen tan presente como nosotros, se sentó y en una conferencia de prensa le habló a su pueblo. Y el pueblo lo escuchó sin intermediarios. Tanto lo escuchó que entendió el concepto de la libertad responsable. Y así fue que asumió el comportamiento de la libertad responsable y el enfrentamiento a los primeros tiempos de la pandemia dio sus resultados porque el pueblo escuchó a nuestro presidente. Y eso algunos no lo pueden superar. Y claro, se ve que no entienden lo que es ser blanco. A nosotros cuando empezamos a militar se nos matriza. Somos antes que nada servidores públicos, pero además en todas nuestras acciones, especialmente políticas, nuestro norte es la defensa de la libertad, de los derechos y de las leyes.
el que no lo entiende es porque no es blanco. Por eso muchas veces cuesta ver y entender el éxito que nuestro presidente y un gobierno de equipo está teniendo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir. No nos van a detener por más obstáculos que quieran ponernos. Vamos a seguir con los cambios que le prometimos a la ciudadanía. Vamos a seguir luchando por una mejor educación para nuestros hijos. Vamos a seguir trabajando para bajar y combatir la delincuencia. Vamos a seguir trabajando para abrir las fronteras, para abrirnos al mundo, porque eso significa atraer inversiones y eso significa más trabajo para los uruguayos. Vamos a seguir con una auténtica descentralización. No las políticas que se dicen descentralizadas y se que planificaban en Montevideo. Ustedes ven a este gobierno, a todos, incluido el presidente de la República, a lo largo y ancho del país desde el mismo día que empezó este gobierno. No precisamos ningún referente, vamos al lugar los que integramos este gobierno. Eso es confeccionar con la mirada en el territorio las auténticas políticas descentralizadas. Nos van a decir a los blancos lo que es la descentralización. Vamos a seguir hablando del mundo del trabajo que se viene, porque de eso se trata. Luis Alberto decía, hay quienes están anclados en los años 50. Nosotros estamos muy apurados por poner este país a rueda con los desafíos de un siglo XXI cada vez más competitivo, cada vez más riguroso. Y yo quiero terminar diciéndoles que quiero tener un gran reconocimiento para los compañeros diputados y senadores de todos los sectores del Partido Nacional que trabajan en forma conjunta, permanentemente, defendiendo sistemáticamente y contribuyendo a nuestro gobierno. Quiero decirles también que cada vez estamos más convencidos en seguir fortaleciendo esta coalición de gobierno que, aunque a algunos no les guste, llegó para quedarse. Quiero decirles también que les voy a pedir permiso para terminar con algo que quiero contarles, que no suelen ser titulares muy importantes de los diarios, pero que para mí significa mucho. Este gobierno, del cual estamos orgullosos, el 19 de octubre, le informó a las mujeres más pobres que tienen que enfrentar un cáncer de mama, que van a tener las prótesis mamarias gratuitas a partir del año que viene. Este gobierno, en la rendición de cuentas, que es una instancia muy especial, de mucho tironeo, y que en este gobierno, como corresponde, se es muy cuidadoso en todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas. ¿Saben qué? Este gobierno, la rendición de cuentas, y hasta el final del mandato, tiene $50 millones destinados a los más vulnerables de la primera infancia, porque a nosotros no solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Háblennos a nosotros de lo que es entender sobre la situación de los vulnerables. Se olvidan de la deuda que nos dejaron, que es muy fácil hablar de primera infancia cuando hay plata para tirar. Lo difícil es, en momentos difíciles, fijar las prioridades, y allí estuvo la primera infancia de este país. Y ahora sí, de verdad termino. Otra vez diciéndole gracias de corazón, porque ustedes están todos los días ahí. Pero me permite una licencia terminar diciendo: ¡viva el Partido Nacional!